Se define como profesor y como alguien que dibuja, pero lo cierto es que es uno de los ilustradores más importantes del panorama nacional e internacional. Y su arte además tiende pues eso, a expandirse, a salirse de la viñeta, pero también a conquistar medios y portadas tan prestigiosos y tan prestigiosas como las del New Yorker. La noche en la que enloqueces. Es un honor recibir hoy a otro artista increíble, a otra figura de nuestra cultura que admirado dentro quizás sea más conocido y más valorado fuera de nuestra frontera. En cualquier caso, él nos lo va a contar si quiere, si es así o no, enseguida. Nos encanta su dibujo diáfano, su dibujo detallista al máximo, su conexión con el mundo actual y también su reinterpretación de los clásicos. Hoy está con nosotros, protagonista de este encuentro, el historietista y profesor de ilustración y cómic de la Universidad de Granada, Sergio García. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Sergio, decía un poco eso de que quizás estés más valorado fuera que dentro, sobre todo por una cosa, porque ha sido, no sé, el encargado de ilustrar la edición del 96, el aniversario 96 del New Yorker, y bueno, eso no es poca cosa, ¿no? Sí, sí. En realidad ha sido todo un honor, es decir, hacer la portada de New Yorker para cualquier ilustrador es como la gran referencia, ¿no? De hecho, imagino que ya sabes que New Yorker es la única revista en el mundo hoy en día que sigue manteniendo semanalmente una ilustración importada, o sea, no usan nunca fotografía para portadas, sino que trabajan con ilustración. Y es una ilustración muy concreta que debe transmitir muchísimo, un mensaje como muy potente, de un solo golpe de vista, no tiene ningún apoyo textual, y por lo tanto, bueno, pues eso lo convierte en una gran publicación de referencia. En cualquier caso, es casi como estar un poco en el Olimpo, cuando un ilustrador, como tú dices, llega un poco a tener eso, una portada ahí, pues ya has alcanzado un poco el podium, ¿no? Sí, sobre todo porque el proceso de selección de New Yorker es muy distinto al resto de las publicaciones. Normalmente, cuando tú trabajas, no sé, hacemos un trabajo para El País o alguna cosa que he hecho para Correo, es el director de arte el que te contacta, te ofrece la pieza, incluso te puede marcar una línea de referencia gráfica de lo que va a hacer. New Yorker no, New Yorker tiene una serie de temas abiertos y un grupo de gente con la que se comunica. Ellos te hacen llegar esos temas y tú decides si participa o no en una especie como de concursillo en el que, bueno, pues se elige o no se elige tu trabajo. De hecho, por haber publicado dos portadas, sí, esa es la de Eustace Tilly, sí. He publicado dos hasta ahora, pero igual he mandado 7 propuestas y me han salido 2 solamente. Claro. Es decir, eliges ese Eustace Tilly, ese personaje de la revista, y dentro de esa silueta la llenas de neoyorquines, de neoyorkers. Sí, porque, a ver, yo ante todo, como bien ha dicho en la presentación, soy profesor universitario, entonces intento mantener una coherencia entre lo que hago como línea de investigación en la universidad y lo que dibujo, ¿no? Entonces, una de las líneas principales de trabajo es la narración multilineal y los contenedores de historia, es decir, usar lo que sea, una metáfora visual que contiene algo en el interior, como puede ser Eustace Tilly en la del New Yorker o el MoMA en la portada que es la última que he hecho, ¿no? El mes de enero. Y decías que los supervisores norteamericanos no son como los españoles, esos fact-checkers, ¿no? Son mucho más rigurosos, imagino, o por lo menos de otra manera de trabajar, no es decir, que te seleccionen a ti un extranjero, o no hay ese tipo de parón. No, ahí para nada. Simplemente el fact-checker lo que se encarga es de ver que lo que tú dibujas en portada tiene un sentido, ¿no? Pero vamos, detalles como qué tipo de coche has dibujado, o el tren, por ejemplo, la línea que has colocado, el tren que aparece en el sombrero, ese que ves ahí en el... Pues justamente yo había dibujado un tren bala. Y dice, no, si estaba en el metro de Nueva York, no me dibuja un tren bala, dame un metro de Nueva York y dime qué línea va. Entonces todo se redibuja y se va trabajando. Enhorabuena por esa portada. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo lleva un poco el proceso, me imagino que de investigación y para realizar una portada? Pues esta fue larga. Igual un par de semanas, porque entre que conciben la idea, se la manda a la dirección de arte, luego hay un parón, hasta que ellos deciden si se va a publicar o no, y finalmente todo el proceso documental final pues te lleva tu tiempo. Y luego el proceso de corrección, porque en el New York hay mucho proceso de corrección, con los fact-checks justamente, ¿no? Hay que cambiar este pequeño detalle, o no hay tantos coches, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, y Françoise Mouly, que es la directora de arte, es muy exigente con eso, ¿no? Hablando de portada, Sergio, precisamente tenemos una portada del País que es casi de primera mano de hoy, de estos días, ¿no? Es decir, con un personaje de triste actualidad, ¿no? Ahí la estamos viendo, El País semanal abre su portada con un dibujo tuyo.
Sí, es justamente, es una portada que llevamos elaborando también cerca de 2 semanas aproximadamente, porque el país cierra pronto, quiero decir, tenemos que trabajar con mucha antelación. Y bueno, se trataba de retratar el horror de la guerra. Partimos de un artículo base, que es el que titula la portada "Con Putin se quita la máscara". Y entonces la idea de Diego Areso, que es el director de arte, era directamente generar un nuevo contenedor de historia, bueno, que narre los horrores de la guerra, ¿no? Desde lo que sé, los refugiados, la gente que se tiene que meter en el metro de Kiev para protegerse, a los ataques de la guerrilla ucraniana, que es como básicamente cómo se comporta el ejército ucraniano ahora, ¿no? Y era una portada muy dolorosa, la verdad, de dibujar, porque cuando normalmente yo sufro siempre, o hago siempre un proceso de documentación muy grande a la hora de trabajar, y esta concretamente el proceso de documentación ha sido muy duro. O sea, ver tanta muerte y tanta desolación tan cerca de casa, pues es verdad que afecta mucho. Un tema duro. Tú ahora te definías antes como un narrador multilineal, ¿no? Que te definen como un experimental cartoonist, fuera de nuestras fronteras. Un poco eso que es, un poco... Sí, normalmente cuando uno hace una narración de cualquier tipo, en literatura, en cine, en cómic, la historia suele ser lineal o tiene un carácter lineal. Y a mí siempre me han interesado muchas veces los personajes secundarios más que los propios personajes principales, ¿no? Entonces eso genera una serie de narraciones paralelas que son los que a mí me interesan, ¿no? Y el problema, o lo interesante, es ver cómo puedes desarrollar eso a nivel gráfico, cómo dibujar eso, ¿no? Muchas veces no es tanto el qué, sino el cómo llegar a hacerlo, ¿no? Que forma parte también, como digo, de mi línea de investigación. Y la narración multilineal es eso, es generar diferentes líneas de narración de forma paralela. Por ejemplo, esta pieza cualquiera de estas que puedes ver, si te das cuenta, tenemos muchos focos de atención de forma simultánea. De forma simultánea. Eso es la narración multilineal. El cómic y lo que tú haces, esta forma de narración múltiple, nos recuerda a disciplinas artísticas incluso muy antiguas, ¿no? Me recuerda mucho a los jeroglíficos, a lenguajes como el egipcio de los jeroglíficos, ¿no? De hecho, justo ahora, yo pertenezco a un grupo de investigación en el que mi compañera Asunción Jordá trabaja sobre dibujo de patrimonio. Y yo, dentro de esa línea de trabajo, siempre me ha interesado muchísimo una tumba concreta del Valle de los Reyes, que es la tumba de Tutmosis III. Y de hecho, ahora mismo estoy dirigiendo una tesis sobre la tumba de Tutmosis III. Entonces, la forma en que se jerarquiza la información, cómo se abaten los planos de representación, la forma de dibujar esquemática, a mí personalmente me ha aportado muchísimo, ¿no? Igual que el dibujo románico o el tardogótico también me interesa mucho. Todo lo que es previo al Renacimiento en general me interesa mucho. O sea, que realmente crees que hay una conexión entre ese lenguaje que había al principio de la historia y un poco el lenguaje actual del audiovisual. De hecho, ¿no? Picasso no hizo otra cosa en su vida, más que coger elementos referenciales del pasado, ya sea el arte íbero o el arte africano, y aplicarlo. La famosa multiperspectiva que aplicaban los cubistas básicamente se basa en las formas de abatimiento que se daban en el románico, que se daban en el arte íbero o que se daban en el arte africano. Y yo hago eso. De hecho, normalmente intento documentarme mucho en la historia del arte, pero en cosas que me interesan y que me apasionan. Por ejemplo, las proyecciones de perspectiva clásica no me apetece nada o no me interesan, ¿no? Prefiero trabajar con abatimientos de plano, con jerarquías de representación. Con elementos múltiples que se repiten. En un momento dado, si tengo que dibujar un personaje con 4 brazos, pues se hace y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sergio, comenzaste dibujando libros de textos y cuentos infantiles, un poco como vas pasando a esa temática, un poco saltando a esa temática más adulta y no sé, también a la disciplina más a la hora de expresar al concepto del proceso. Hombre, son ya más de 30 años de carrera y entonces he hecho de todo. Sí, empecé haciendo libros de texto para SM, fue con la editorial SM hace ya muchísimo tiempo. Pero luego enseguida salté al mundo del cómic. Hice una novela gráfica, una de las primeras novelas gráficas se hicieron en España con estética steampunk, fue la mía, Amura se llamaba. Amura, y eso lo que hizo fue abrirme un poco el mercado franco-belga, ¿no? Y a partir de ahí ya pues, bueno, empecé a desarrollar mi trabajo, hasta que me interesó sobre todo la parte experimental, ¿sabes? O sea, empezar a trabajar con dibujo de experimentación. Y ahí el mercado franco-belga me lo permitió durante un tiempo, hasta la crisis de 2008, donde todo se vino abajo, básicamente. Pero fueron los americanos los que luego me volvieron a abrir el camino. El Perdido en Nueva York, que es un libro que está editado por Françoise Mouly, que la directora de arte de New Yorker, tiene una editorial que se llama Toon Books, en el que se publican libros infantiles con carácter didáctico, pero con una libertad total a la hora de componer la página y de comunicar.
y fue, digamos, como mi renacimiento, donde yo me pude empezar a desarrollar de una forma plena, ¿no? A partir de ahí. Aunque, bueno, hay ejemplos anteriores como Mono y Lobo, que ha aparecido antes, o otros trabajos que se hicieron para la editorial del CUR en su momento, que también aportaban ya ese tipo de... De niño, Sergio, estabas todo el día con el lápiz, te imagino todo el día dibujando, todo el día con el lápiz. Sí, sí. De hecho, tenía un profe de religión, creo que era en el instituto, ¿no? Que me dejaba que no atendiera clase a cambio de quedarse con los dibujos. Entonces yo hacía hojas con batallitas y luego él venía, me recogía la hoja y fui pasando así el curso. Sí, sí. Ya has pasado del grafito al Apple Pencil, al láser, los métodos cómo han cambiado tanto, ¿no? A la hora de poder... Sí, sobre todo porque antes yo no encontraba una forma versátil de poder trabajar. Quiero decir, esto es como cuando conduces un coche. Cuando coges un coche nuevo, a veces te sientes un incómodo cuando cambias de marcha y dices, que no me encuentro bien, ¿no? Entonces, los medios digitales al principio no me ofrecían esa posibilidad. Y a raíz de la aparición del iPad, la verdad que todo cambió. Sobre todo ya con programas como Procreate y similares, yo ya puedo dibujar con tranquilidad. Que es un poco el método que utilizas actualmente. Sí, llevo ya como 6 o 7 años que dibujo casi en exclusiva así. Y ahora estoy experimentando con método híbrido. Hago el dibujo con Procreate, lo vectorizo. Y tengo una máquina de corte de plotter, los que se usan para cortar vinilo, a las que se le añade un lápiz o un rotulador. Entonces puedes imprimir eso y luego puedes seguir interactuando. Por ejemplo, la pieza del Guernica del Museo Picasso se hizo así. Se preprodujo en el iPad y luego se imprimió mecánicamente y se acabó de entintar y dibujar a mano. Vamos a ver una felicitación navideña muy especial que, con dibujos tuyos y luego animada, ¿no? Es decir, cuando esas disciplinas se van mezclando. Perfecto. Son dibujos tuyos, Sergio, y animados por otro artista, por un especialista de esto. Es una felicitación navideña de la Universidad de Granada, donde tú trabajas, ¿no? Que te encargaron. Cuéntanos un poco de este proyecto tan bonito. Bueno, pues es justamente eso, un proyecto muy ilusionante, ¿no? Porque es tu casa. Entonces, Víctor Medina, el vicerrector, llevaba un tiempo detrás de mí. Sergio, hombre, este año deberías hacerla tú. Ya llevábamos un par de años así. Y finalmente este año encontramos un hueco y me pareció estupendo porque se acerca el quinto centenario de la creación y bueno, y era el momento ideal para hacer un repaso. A mí me gusta mucho trabajar con unidades didácticas, gráficas, digamos, ¿no? Y era como ideal hacer toda la historia de la universidad de un solo golpe de vista. Era perfecto. Y luego lo animó estupendamente Francis López. Pues ahí está ese trabajo con dibujos y de la historia de la Universidad de Granada. Sergio ha hecho portadas un poco de todo tipo, ¿no? Nos contabas antes y aquí y allá. ¿Te gustan los encargos? O sea, ¿te sientes libre verdaderamente como creador cuando te encargan cosas o un poco? Bueno, hay un nivel de estrés importante. Sí. Digamos que paradójicamente estoy encontrando mucha más libertad en la creación de portadas y el dibujo editorial para prensa que en el propio cómic. Quiero decir, los directores de arte te llaman justamente por eso, porque quieren un trabajo experimental que aporte algo nuevo, que se distinga del resto de portadas que se suelen hacer. Pero bueno, es una especie como de chute de adrenalina cada vez que te llega el mensaje del director de arte y te da el tiempo que tienes para hacerlo y dices, a ver cómo resuelvo esto, intentando ser siempre original y siempre aportando un punto de vista nuevo, ¿no? Que es lo realmente complejo. Aportando un punto de vista nuevo y experimentar un poco lo que nos estás contando, ¿no? Porque eres un artista que va hacia el experimento. El concepto de la viñeta se te quedaba pequeña y te desbordas de ahí, ¿no? Es que es como una jaula, ¿sabes? Sí. Yo recuerdo Moebius una vez en un salón del cómic, hablando con él, nos comentaba que lo que él contaba era como una enorme casa que tenía muchas ventanas y cada una de las ventanas en las que tú podías asomar era una viñeta, no sé, que era una metáfora muy bonita. Sí. Pero a mí la ventana se quedaba muy pequeña y quería tirar la pared de abajo y ver cómo narrar de una forma mucho más, en fin, abierta, digamos, ¿no? Eso también lo que trae asociado es romper el formato tradicional de la página, la doble página, e irte a un formato expandido,
pues que ya deriva finalmente pues, en una macropieza como Guerra o piezas ya de doble página o portada expansiva, ¿no? Que es lo que realmente interesa, ¿no? Desbordando el concepto de la viñeta. Digamos que ahora una especie de híbrido entre cómic, ilustración y dibujo experimental, que no sabría muy bien cómo definir, la verdad. Ese desbordamiento te llevó con otro grande de la ilustración, con Max, incluso a entrar en un museo, ¿no? En el Museo Guerrero de Granada, ¿no? Con una exposición que se llamaba eso, Viñetas Expandidas, donde realmente hicisteis habitar a los visitantes, no a ser meros espectadores, sino un poco a sumergirse, a estar como casi dentro del cómic, ¿no? Sí, esta idea surge de Paco Baena, que es el director del Centro José Guerrero, y él quería realmente que colonizáramos el espacio del museo, que tuviéramos la libertad para colonizar el espacio del museo. Entonces, Max hizo esta delicia de trabajo con línea, de una línea continua, y en mi caso trabajé con el concepto egipcio de nuevo. O sea, toda la sala que yo dibujé era una recreación de la tumba de Tutmosis III, de las 12 horas del sol. Entonces era una visión de la ciudad de Nueva York a través de 12 horas durante todo el día y siguiendo la vida de 6 personajes, que es de lo que se trataba. ¿Y cómo reaccionó el público al estar casi dentro de...? Pues muy bien. Sí. La verdad que hoy en día seguimos yendo, vamos muy habitualmente al José Guerrero y la gente que hay en la entrada siempre nos dice que la nuestra ha sido una de las más visitadas, de hecho, o sea, fue una de las que tuvo una mayor repercusión y sobre todo la gente pudo interaccionar muy bien. De hecho, eso ha dado pie, por ejemplo, a una segunda exposición en la que se ha incluido la literatura dentro del museo, que la ha coordinado Jorge Carrión. Sergio, la investigación es otro de tus ejes y muchas veces la investigación te lleva a eso, pues a investigar sobre todo sobre la historia. Hay un proyecto muy bonito también que hiciste para la Embajada Española en Washington, ¿no? Illustration Spain, ¿no? In the USA. Sí, en the USA, donde realmente tuviste que investigar también sobre la historia, ¿no? Para componer un poco tu proyecto concreto dentro de ese que era sobre los caminos reales, sobre los pioneros españoles. Efectivamente, sí. A cada dibujante somos un grupo, creo que recordar, de 8 o 9 dibujantes con 8 o 9 teóricos norteamericanos. Y el interés que tenía o que tiene la Embajada de España en Estados Unidos es un poco reivindicar la hispanidad del propio Estados Unidos. Sabes que, últimamente hay muchos ataques contra la imagen de Colón y de la hispanidad y de la colonización. Entonces, humanizar todo eso, intentar darle un punto de vista mucho más humano a todo eso. Y en nuestro caso, de nuevo, yo pedí ser experimentales. De hecho, ahora el Fantagraphic, que es una editorial norteamericana muy importante, ha sacado el libro y el resto de compañeros hicieron cómics convencional, entre comillas, lo de convencional. Y nosotros volvimos a hacer de nuevo, en este caso, un leporelo, un formato expandido. Era el mapa de toda la parte sur de los Estados Unidos con los principales hitos, ¿no? Tanto las misiones como los caminos reales. Pero Bernardo de Galvez también aparece y un montón de personajes que fueron importantes, ¿no? Estamos viendo ahí trabajar con Lola. Con Lola, efectivamente. Lola Moral, que es tu mujer, tu compañera de vida, tu compañera artística de alguna manera en múltiples proyectos. Ella es colorista, guionista, otra gran artista como tú y bueno. Sin ella nada de esto sería posible, de verdad. Porque ella es una guionista increíble y de hecho he trabajado con muchísimos grandes guionistas, pero con ella personalmente es con la que mejor trabajo y es maravilloso tener una imbricación, ¿no? Y luego aparte, gran parte del trabajo que yo hago lo colorea ella, algunas portadas no, algunas por ejemplo la de Putin es mía, pero en general casi todo el trabajo lo hace ella porque tiene un don natural para el color. Y poquito a poco nos vamos introduciendo en colaboraciones cada vez más interesantes, que de lo que se trata. Interesante. Reinventasteis también un poquito los cuentos, ¿no? Reinventasteis algunos cuentos tradicionales clásicos. Es decir, estaban ya muy ñoños y tenéis que darle un poquito una pátina más actual. Sí, hacerle un poquito un lifting. Un lifting, ¿no? Un lifting gráfico y también narrativo. Sí, hicimos Caperucita Roja y La Bella Durmiente desde un punto de vista mucho más feminista, en el que la protagonista tiene un carácter mucho más proactivo. Y Lola, la verdad, que lo supo enfocar muy bien, ¿no? Cómo darle ese carácter potencial de cómo la mujer pasa de tener un rol secundario a tener un rol claramente primario. Ser protagonista de verdad y no pasivo, no un protagonista pasivo, ¿no? Y también experimentamos con la publicación, con el formato, fue un formato leporelo, también expandido, que
Sí, para el Babelía de Nueva York también reinventaste, bueno, no, ahí no, hiciste una reflexión sobre los clásicos, hablando un poco de literatura y de reinterpretar, ¿no? Es decir, reinterpretaste a Walt Whitman, a Moby Dick, Sí, es decir, a sí, grandes sí, clásicos sí. de la literatura norteamericana. Eso sí que también es una responsabilidad, Sí. ¿no? Meterte en un proyecto Sí, así. de hecho es un clásico. Dentro del New York Times el domingo se publica una sección que se llama Book Review, creo que es. Sí, bueno, es como el Babelia de ellos, básicamente, para que la gente lo pueda entender. Y dentro del Book Review hay una sección que se llama Graphic Review o Sketchbook, dependiendo del punto de vista que tú le des, que es una pieza a toda página en el que tú puedes trabajar. El resto de compañeros normalmente vuelve a hacer cómic que habla sobre literatura, y en mi caso, desde casi el principio, pues yo abordé ya el tema del dibujo experimental y tratar clásicos de la literatura desde el punto de vista experimental. De hecho, ayer entregué el último, que es Hansel y Gretel, que no se ha publicado todavía, pero que bueno, va a quedar bien. Pero bueno, hemos hecho Pinocho, Alicia, hemos hecho Moby Dick, pieza de Whitman, reinterpretando la literatura. Bueno, también reinterpretas un poquito la música, Sergio. También, también. Vamos a ver una cosa sobre este tema, cómo reinterpretas la música. Perfecto. La historia comienza aquí, la noche en la que enloqueces, te creces y piensas en consumir toda la buena suerte inocente. Si todo acaba por llegar, Interpretando la música de Lori Meyer, de un grupo granadino, claro, no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Son uno de tus grupos favoritos? Sí, claro, sí. Una de las grandes referencias, ¿no? Con los planetas y con Guardia. Yo creía que era Bunbury también. Sí, bueno, eso tiene una larga historia, lo de Bunbury, sí. A veces las entrevistas rápidas dan lugar a eso. Dan lugar a titulares equívocos, ¿no? Sí. En ese momento, ¿qué canción te representa? Estamos oyendo a Bunbury, cualquier canción de Bunbury me representa y fue titular. Bueno, no pasa nada, sí, me gusta mucho Bunbury también, es cierto. Bueno, esto que habéis visto de nuevo es una pieza de Francis López, a partir de los dibujos que yo hice para el disco el último disco de Lori Meyer. Él cogió imágenes de portada, contraportada y interiores y montó el videoclip, porque en principio lo que pretendíamos con este disco era también incluir un nuevo concepto dentro de la industria discográfica, y es incluir narraciones gráficas secuenciales también. De hecho, hay varias historias que se van desarrollando en paralelo, también de forma multilineal, a lo largo de todo el disco. Vamos a ver la portada, ¿es esta la portada? Esta es la portada de ese gran trabajo de Lori Meyer, de esa gran banda de Granada. Imagino que, Sergio, como profesor, que enseñas tus obras en la facultad, enseñas tus obras a tus alumnos, ¿no? Es decir, ¿o no? Pues mira, ¿Forma parte o no? ¿Qué es lo que enseñas exactamente? Sí, mira, hay como dos visiones por parte de mis compañeros. Hay compañeros que prefieren no enseñar nada, no mostrar nada. Pero yo creo que es importante que el alumno sepa de dónde viene y que estás ahí por alguna razón. Y sobre todo intento ser honesto, y todo lo que suelo dibujar en el campo de la experimentación, ellos son los primeros que lo ven. Quiero decir, no oculto nada. Creo que es mi deber como docente y como investigador transmitir ese conocimiento a mis alumnos. Entonces, claro, sí, sobre todo en el máster, ¿sabes? Tengo clases de grado y clases de máster. Entonces, el máster es concretamente cómic experimental y cómic de vanguardia, con lo cual pues, es como lo normal, ¿no? Como lo normal que te iba a decir. ¿Y qué encuentras en tus alumnos? ¿Encuentras a mucha gente que está dispuesta a embarcarse en esta vocación de dibujante, de ilustrador? Sí, de hecho muchos de ellos, mira, ahí vemos justamente a una, Mercedes de Bellar, una escrita sevilla, que es una de las profesionales que trabajan ahora para Washington Post, para el País,
luego también ella, justamente, Mercedes de Bellar, Laura Watcher, Nicolás Castel, Fran Pulido. Son alumnos que hoy en día, Natasha Bustos, que trabaja para Marvel, que trabajan profesionalmente, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que hace que tu trabajo tenga sentido como profesor. Vas creando escuela entre tus alumnos y también, bueno, enhorabuena porque también tus hijos, vuestros hijos con Lola, también son dibujantes, o sea que realmente estás haciendo mucho por la ilustración. De eso se trata. De eso se trata, bueno. Sí. Una cosa más seria, Sergio, la guerra de Ucrania, tremendo, es una cosa que estamos viviendo ahora. Los artistas tradicionalmente, como Pablo Picasso con su Guernica, pues lanzaban gritos contra este tipo de horrores. Y precisamente tú hace muy poco, uno de tus últimos grandes proyectos era reinterpretar el Guernica, una exposición que fue nada menos que al Museo Picasso de París, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de esa reinterpretación, un proyecto tuyo increíble de 33 enormes panales, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Sí, en principio, con José Guerrero empezó todo. Es decir, yo nunca había trabajado para sala o haciendo pieza para museo. Y entonces le vi que tenía muchísima posibilidad a nivel narrativo. Y nada, fuimos proponiendo el proyecto a diferentes entidades, y algunas contestaron, otras no. Y finalmente, a través de dos grandes amigos de Angulema, de la Maison des Auteurs de Angulema, Pili Muñoz concretamente, pues nos animaron a presentarlo al Museo Nacional Picasso. Entonces se hizo una colaboración entre la ciudad del cómic de Angulema y el propio Museo Picasso para una exposición que se llamó, porque ya ha terminado, Picasso y el cómic, en el que trabajaron grandes artistas. Y pudimos exponer junto a obras del propio Picasso, ¿no? Que es una cosa como muy... En fin. Enhorabuena por ese grito contra la guerra, que esperemos que también vaya al Museo Picasso de Málaga, porque ya que hay un Museo Picasso aquí, cuando se reinterprete la obra de Picasso, cuando se le encuentre la conexión con el mundo del cómic, claro, del dibujo, pueda ir. Más cosas, estamos llegando casi al final, Sergio. Hay menos artistas comprometidos ahora un poco con la sociedad, con estas barbaries, ¿o no?, que antes. Yo creo que no, fíjate, porque justamente en el cómic, con la llegada de la novela gráfica que se empieza a imponer a partir de los 90, sobre todo, el cómic empieza a ser mucho más personal y cobra un carácter mucho más social. Entonces yo entiendo que hoy en día sí que tenemos historias que son menos banales, en cierto modo, y que hablan sobre cualquier tipo de temas, sobre temas de transgénero. Desde luego tú sí, y con Lola también, porque habéis fusionado vuestros dos estilos, vuestras dos disciplinas, porque ella también es ceramista, y habéis tenido un proyecto maravilloso, creo que realmente original, ¿no?, de unir cerámica y dibujo, y también con un sentido, con un mensaje claro, ¿no? Un mensaje, creo que contra la violencia. Contra la violencia machista, efectivamente. Sí, se hizo en la Galería Raval, en Granada, que era una sala pequeñita, pero era adecuada para poder trabajar. Y trabajamos con la obra de Sandro Botticelli, de Nastaglio de los Onesti, tanto la obra de... Sí. Y entonces hicimos una doble versión. Lola trabajó con unas piezas cerámicas maravillosas, con la evolución de un corazón, que hoy en día, por ejemplo, los teóricos de cómic lo consideran uno de los mejores ejemplos que se pueden encontrar de narrativa visual en el campo de la poesía, ¿no? Un corazón que se va abriendo. Y yo hice 4 interpretaciones de la obra de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, de una historia que realmente era del Renacimiento, pero mostraba una violencia de género clarísima, clarísima y brutal. Próximos proyectos, Sergio. Próximos proyectos, vamos a ver. Pues ahora mismo, primero todo lo que venga del punto de vista editorial, o sea, lo que venga del País, de New Yorker, eso bueno, está todavía por venir, porque son los directores de arte lo que deciden. Estamos con 2 novelas gráficas, una que está casi terminada con Lewis Trondheim y también con color de Lola, que es para la editorial Dupuy. Y una segunda, que tiene un título provisional que se llama Congo, que es para Norma y para la editorial de Noel, que es con Antonio Altarriba, que es Premio Nacional de Cómic, y que es de nuevo una historia durísima y de clara reivindicación, ¿no? Es sobre la vida de los niños soldados del Congo, ¿no? Como niños que trabajan en las minas, se acaban convirtiendo en niños soldados, y como emigran, en este caso, a España. Y de nuevo es una novela que me está gustando mucho dibujar, porque es terrible. Bueno, pues te seguiremos, estamos deseando ya verlas, leerlas. Sergio García,
profesor y alguien que dibuja, alguien así, sencillo que dibuja así. Muchas gracias por haber querido acompañarnos, ilustrarnos, nunca mejor dicho, en este viaje por el cómic, por el dibujo, por la ilustración. Mucha suerte en tus proyectos y bueno, larga vida al cómic y a la ilustración. Muy bien, muchas gracias, un placer, de verdad.